Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Quiero hablar acerca de Romanos 11:25, donde habla cuando se completa el número de los gentiles. Y leo el verso, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y bueno, este verso es reconfortante, pero ¿cuándo esto sucede? Bueno, miremos lo que Jesucristo habló acerca de esto. Y voy a Mateo 24, versos 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Estos versos confirman que Jesucristo regresa después de que la tribulación haya terminado. Ahora leo otros eventos que están registrados en este mismo capítulo, los versos 14 y 21. El verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Después de leer y analizar esos versos, podemos concluir que, de acuerdo con las palabras de Jesucristo, el final, o sea, la gran tribulación, comienza después de que el Evangelio del Reino de Dios sea predicado suficientemente en todo el mundo como testimonio. Y ese es un requisito que se debe cumplir. Y hay personas que viven en temor pensando que Jesucristo puede aparecer mañana o hoy mismo, con eso de que Él viene como un ratero en la noche. Pero la cruda realidad es que este requisito no se ha cumplido. Por lo tanto, la gran tribulación no puede suceder y los otros eventos que van después de ese evento. Y en el verso 14, cuando habla de predicar el Evangelio al reino del mundo, muchas personas erróneamente piensan que es de ir en puerta a puerta tocando a las personas diciéndole que se deben convertir a Jesucristo o aceptar a Jesús en su corazón. Y bueno, hay diferentes variaciones de cómo presentan el asunto. Ahora, cuando una persona es llamada y empieza a aprender de las cosas de Dios, obviamente tiene que aprender acerca de Jesucristo y su obra, y específicamente lo que Dios requiere de esa persona. Y obviamente eso requiere arrepentimiento. Y parece algo sencillo, pero no es tan fácil, porque la gran mayoría de personas, cuando entienden y cuentan el costo, y aquí brevemente hago referencia a Lucas 14, versos 28 al 33. Y aquí en particular lo que Jesucristo dice es, ¿por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabar la obra, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él. Brinco al verso 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y dejo en pantalla los versos 32 y 33. Y leo el verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y bueno, estas son palabras muy fuertes. Y sencillamente, para convertirse en un verdadero cristiano, aunque es sencillo, no es sencillo. Es fácil decir que uno quiere y que uno va a obedecer al Señor. Y muchos tienen la buena intención de hacer lo correcto. Pero eso no es suficiente. En otros videos y artículos hemos explicado que en esta época o era de la iglesia, la gran mayoría de los verdaderos cristianos dentro de las iglesias de Dios
se encuentran espiritualmente dormidos. Y tenemos la advertencia que Jesucristo nos ha dado en Apocalipsis 3, versos 14 al 19. Y es que no le servimos al Señor si somos tibios, tenemos que ser calientes por Él. Además, todos tenemos que aprender a triunfar en frente de la tentación. De eso se habla en el verso 21, que dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono. Y cuando Jesucristo regrese, Él nos va a entregar coronas. Y es que además de darnos vida eterna, Él nos va a dar poder y autoridad. Y nos va a poner en la obra, a trabajar. Y tendremos que coordinar y desarrollar muchos proyectos con Jesucristo. Y todo está conectado. Para poder triunfar, bueno, debemos tener el amor de Dios. Y no podemos tener el amor de Dios si no guardamos los mandamientos del Señor. Y bueno, hablé de una manera breve de todas esas cosas y en cierta manera me he desviado del tema. Y para recordarles de qué estaba hablando, leo Daniel 7, verso 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y en sí, en este capítulo estaba hablando era de reinos, los cuales diferentes características de estos reinos son describidos como ciertas bestias, pero el verso está hablando de reinos y al fin el reino de Dios reemplaza todos esos reinos por siempre. Y este es un tema prevalente a través de las escrituras. Por ejemplo, lo puedes leer en Isaías capítulo 11 versos 1 al 10, donde se describe algunas características cuando ese reino esté aquí. Otro ejemplo está en Isaías 2, versos 2 al 4. Y en el Nuevo Testamento también se habla a través de los diferentes libros. Doy aquí un ejemplo en Apocalipsis 17, versos 12 al 14. Y en el verso 14 en particular vemos cómo Jesucristo viene y pelea para poder tomar y establecer su reino aquí en la tierra. Y bueno, regreso a Mateo 24, 14. Porque de ese reino que viene a establecer Jesucristo aquí en la tierra, bueno, mucha gente dentro del ámbito cristiano desconoce ese tema. Otros lo conocen, pero lo conocen o aprenden de él es mucho tiempo más cuando ya llevan cierto tiempo leyendo las escrituras. En sumadas cuentas, para muchos de ellos, ese tema no tiene prioridad o la prioridad es una prioridad secundaria, ya que para ellos hablar del tema de aceptar a Jesucristo en el corazón es el tema principal. Pero el verso claramente dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ahora, hay personas que dicen que eso es semántica y ellos argumentan que predicar el evangelio del reino de Dios es lo mismo que predicar aceptar a Jesucristo en el corazón porque el reino de Dios vive en el corazón de las personas. O bueno, tal vez no vive, tal vez está en el corazón de las personas, así argumentan ellos. Pero si algo eso le quita, primero, importancia y segundo, creas más confusión. Porque lo que el mundo entero debe entender antes de que la tribulación pueda empezar es que hay un Dios que existe y que viene a establecer su reino aquí en la tierra. ¿Y cuál es el propósito de ese mensaje? Bueno, ahí leemos y dice, para testimonio a todas las naciones. Y es que Dios le quiere informar a todo el mundo qué es lo que Él siempre ha tenido planeado para nosotros. Pero bueno, el punto es que cuando esa profecía se cumple, entonces el final puede comenzar. Y con eso en mente, ahora sí podemos responder Romanos 11:25. Y es que muchos se preguntan, ¿cuándo es que la plenitud de los gentiles se va a cumplir? Y es que la predicación de Mateo 24:14 va a dar fruto y va a ser mucho fruto gentil. Ten en cuenta lo siguiente, y leo Hechos capítulo 14, el verso 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Verso 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había
hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y ahora leo el capítulo 15, verso 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron de Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gozo a todos los hermanos. Ahora, eso sucedió en el pasado, y tal parece que muchos gentiles fueron llamados en ese entonces. Pero Jesús indicó que muchos más gentiles serían llamados. Y leo Lucas 13, 27 al 30. Pero os dirán, no os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa del reino de Dios. Y he aquí, hay posteros que serán primeros y primeros que serán posteros. Y es que los gentiles estarán entre los gobernantes del reino de Dios. Y sí, cantidades masivas de gentiles serán llamados más tarde en la era venidera. Y tenemos un libro donde explicamos ese tema que se llama Oferta Universal de Salvación. Y muchas personas se preguntan si las personas que murieron no creyendo, o lo que todo el mundo llaman los perdidos, la pregunta es, ¿puede Dios salvar a los perdidos en la era venidera? Y la sencilla respuesta es que sí. Todo forma de un plan de salvación que Dios creó desde el principio. Todo tiene sus pasos y es muy lógico. Es un plan bien elaborado. Y hay suficientes escrituras para apoyar esa idea. De eso se trata ese libro. Ahora, de regreso a Romanos 11:25, y es que se nos indica que antes que Jesucristo regrese, muchos gentiles tienen que ser atraídos. Y hablando de eso, el apóstol Pablo relacionó el llamado de los gentiles como el misterio de Cristo. Y leo Efesios capítulo 3, versos 1 al 6. Y leo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y es que los gentiles son coherederos de los israelitas. Y ahí viene la pregunta, ¿serán llamados más gentiles en este siglo? Y la respuesta es sí. Miremos Romanos 11, versículo 12. Y si su transgresión sea la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración? Y es que una vez que entre la plenitud de los gentiles, se prepara el escenario para el regreso de Jesús y su reino. Y paso al verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, haciendo referencia de nuevo a Apocalipsis 3, versos 14 al 18, donde se habla de la iglesia de la Odisea, y es que, de acuerdo a Jesús, los laodicenses son los que son sabios en sus propios ojos. Y desafortunadamente, la gran mayor parte de los cristianos laodicenses hoy en día no aceptan apropiadamente el cumplimiento de Romanos 11:25 como algo que es necesario.
El apóstol Pablo también escribe en 1 de Tesalonicenses capítulo 14 y 15. En el verso 14, hablando de los judíos, brinco al verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Y en el verso 16, impidiéndonos, o sea, prohibiendo, hablar a los gentiles para que éstos se salven. Ahora, yo no estoy diciendo de que miembros en otras iglesias no nos estén prohibiendo de predicar en lugares como Asia o África e inclusive Latinoamérica. Es como si ellos no entienden que la Biblia enseña que nosotros tenemos la obligación de instruir a muchos. Y hago referencia a Daniel 11:33. Dios está llamando a personas en todo el planeta, así que debemos tomar conciencia y responsabilidad para completar la obra que Dios nos está llamando a hacer. Y bueno, a la diferencia de algunos de los otros grupos que han tendido a pasar por alto los gentiles o las profecías relacionadas con los descendientes de Israel, así también como los descendientes de los gentiles. Y bueno, acerca de esto tenemos un libro en línea que se titula Tribus Perdidas y Profecías. ¿Qué pasará con Australia, las Islas Británicas, Canadá, Europa, Nueva Zelanda y los Estados Unidos de América? Ahora, en el siglo segundo, Irineo de León, él afirmó haber recibido algunas de sus doctrinas de Policarpo de Esmirna. Y leo algunas cosas que él escribió. Dios ha hecho a los gentiles, cuya salvación no parecía tener esperanza, coherederos. En otra parte, él escribió, no es posible enumerar el número de los dones que la Iglesia por todo el mundo ha recibido de Dios en el nombre de Jesucristo, quien fue crucificado bajo Poncio Pilato y que en ella ejerce día a día en beneficio de los gentiles. Y en otra parte, Dios se propuso tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y en otra parte, Dios ha rechazado con justicia y ha dado a los gentiles que están fuera de la viña los frutos de su cultivo. Y relacionado también escribió esto. Dios engrandecerá a Jafet y él morará en casa de Sem y Cam será su siervo. Es decir, al final de los siglos él florece en la aparición del Señor por medio del llamado de los gentiles. Cuando Dios engrandeció a ellos el llamado, y su voz se extendió por toda la tierra, y sus palabras hasta el fin del mundo. El engrandecimiento, entonces, es el llamado de entre los gentiles, es decir, la iglesia. Y bueno, podemos concluir que la idea de alcanzar a los gentiles no desapareció después de que los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Ahora, volviendo al apóstol Pablo, él escribió en Romanos 11, versos 26 al 27. Y luego todo Israel será salvo, así como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Como vemos en la secuencia de Romanos 11, el número completo de los gentiles vendrá a la fe, y estoy hablando del verso 25. Y referencia al verso 26, esto va a suceder antes del regreso de Jesús. Concerniente el verso 25, el difunto pastor general de la antigua Iglesia de Dios Universal, Herbert W. Armstrong, él enseñó esto. Ahora quiero que estudien cuidadosamente uno de los capítulos más maravillosos e importantes de toda la Biblia, el capítulo 11 de Romanos. El versículo 23 dice que aquellos que no permanecen en la incredulidad todavía recibirán salvación. Ahora estudien cuidadosamente comenzando en el versículo 25. ¿Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte? ¿Cuánto tiempo? ¿Para siempre? No, nótenlo. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En el fin de esta era es
durante la cual Dios está llamando a un pueblo de entre los gentiles para llevar su nombre. Y aquí hace referencia a Hechos 15, verso 14. Así dice Romanos 11:16. Todo Israel será salvo. ¿Cómo? ¿Cómo está escrito? Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Así que el libertador, Jesucristo, viene otra vez. Cuando Él venga, los tiempos de los gentiles habrán terminado, la ceguera será quitada de los israelitas y su oportunidad, su primera oportunidad de salvación, llegará entonces a aquellos a quienes Dios había cegado. Esto será en el momento en que Él venga a reinar en su trono, el trono de David, con los santos hechos inmortales reinando y gobernando con Él, y el momento será durante los 1000 años. Observe el versículo 31. Estos israelitas cegados no han recibido ahora en esta era misericordia para que por medio de la misericordia de los gentiles salvados en esta era puedan entonces obtener misericordia y salvación. ¿Cómo? Porque estos gentiles salvos serán entonces reyes y sacerdotes y ayudarán en esta maravillosa obra. Y bueno, él escribió eso en 1971 en una revista llamada Palabra para la Mañana. Pero también habló de eso en 1954 y lo he puesto en pantalla. Y cambio por esta otra publicación que fue hecha en 1980. Y bueno, no lo voy a leer. Si quieres puedes pasar el video y leerlo. Y bueno, muchas veces leemos estas cosas y nos parecen como curiosidades, pero quiero que tengan bien claro que estamos mucho más cerca que cualquier tiempo acerca de cuando se cumple esta profecía. Y desde que esos artículos se escribieron, bueno, ha pasado cierta cantidad de tiempo y algunos gentiles han venido. Pero es necesario para Dios llamar y convertir a más gentiles. Y eso está sucediendo ahora. A mediados del 2022, la continuación de la Iglesia de Dios tenía alrededor de 7.500 congregantes, que eran gentiles. 8 años antes, en el 2014, solamente tenían sino 300. Y un año antes, en el 2013, tenían solamente alrededor de una docena. Y de aquellas iglesias que salieron de la Iglesia Universal de Dios, la continuación de la Iglesia de Dios es la que ha tenido más crecimiento en el siglo XXI. Y esas cosas tienen que cumplirse porque de acuerdo a Mateo 24:14, el Evangelio del Reino de Dios tiene que predicarse en todo el mundo. Claro, primordialmente es para testimonio a todas las naciones. Pero de tantos que van a escuchar ese mensaje, muchos van a venir. Y ahí leo a Lucas 13:29. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa del reino de Dios. Y bueno, temprano hablé de un número excesivo de idiomas en cuales algunos de nuestros libros se han publicado o se han traducido. Y hay escrituras que apoyan la idea de que esos libros van a ser útiles. Y con eso quiero citar Apocalipsis 7, versos 9 y el verso 14. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Salto al verso 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que la Biblia señala de que hay un uso de múltiples idiomas para llegar a la gente antes del regreso de Jesucristo. Y por eso, bueno, tenemos el folleto en inglés, el Evangelio del Reino de Dios traducido en miles de idiomas. Ahora podemos decir miles porque son más de 2000. Y algunos son idiomas y otros son dialectos. Nunca antes en la historia se había traducido un folleto en tantos lenguajes. Pero bueno, no importa
lo que las profecías dicen y el esfuerzo que estamos tomando, lamentablemente muchas personas se ven afectadas por sea prejuicios o otros factores que les impiden actuar según la verdad y apoyar la llegada de los gentiles. Es importante tener bien claro que Jesucristo enseñó que el fin no puede llegar hasta que el Evangelio del Reino de Dios sea predicado en todas las naciones. Y una vez más, eso está en Mateo 24:14. Al igual, basado en lo que Pablo dice, sabemos que tiene que completarse un número. Y eso está en Romanos 11:25. Y ese número es de gentiles que Dios quiere que entren en el reino de Dios en esta era. Ahora, si miramos a Romanos 9, versos 25 al 27, vemos la misma correlación. Primero los gentiles y después Israel. Y leo, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y bueno, aquí en la iglesia o la continuación de la iglesia de Dios estamos alcanzando tanto a los gentiles como a los no gentiles. Porque como vemos en Romanos 27 que acabamos de leer, una fracción de fracciones de los israelitas van a ser salvos o tienen que ser salvos también. Y en el capítulo 11 vimos que un número de gentiles tiene que ser completado. Así que nuestra obra es diseñada para los dos. Y por eso es que hemos tenido un crecimiento tan rápido en el siglo XXI. Y aquí viene una reflexión y una pregunta para ti. Ya que el fin de los tiempos y el regreso de Jesucristo no sucede sino hasta que se complete el número de los gentiles, entonces ¿no deberías unirte a este plan para alcanzar a más gentiles? Esto es lo que nosotros llamamos la fase final de la obra. Y les recuerdo que en Romanos 9, el verso 28, bueno, el verso dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y bueno, basada en esta traducción, hasta inclusive mismo yo diría que parece decir que es que el Señor viene, hace estragos, ejecuta su ira y que lo hace de una manera rápida. Y es que aquí habla de ejecutar su sentencia. Pero permítame leer la Biblia de las Américas, ese mismo verso. Y dice, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y la nueva Biblia latinoamericana dice, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y ahora Reina Valera Gómez que dice, porque Él consumará la obra y la acortará en justicia, porque obra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y hay que entender que los traductores, bueno, ellos hacen lo mejor que ellos pueden basado con el conocimiento que tienen. Y los traductores de Reina de Valera Gómez, ellos fueron los que mejores pudieron captar la esencia de ese verso. Y es que eso de que Dios viene a ejecutar su palabra, se está hablando desde la obra. ¿Y qué se refiere a la obra? Es hacer lo que estamos haciendo en este momento. Y que es hablar y enseñar de las cosas de Dios. Cuando Dios la ponga en marcha, eso va a ser rápido, va a ser muy efectivo. A mí dice que va a ser una obra consumadora, pero no va a durar por mucho tiempo y va a ser efectiva y va a suceder en toda la tierra. Y bueno, durante la gran tribulación sabemos que los dos testigos ellos van a hacer su obra. Al igual, durante ese tiempo el mensaje de los tres ángeles va a ser proclamado. Y van a alcanzar a todos los gentiles durante la gran tribulación, pero la semilla tiene que ponerse en alguna parte. Y el total es que Romanos 11:25 se va a cumplir. Pero los cristianos no pueden quedarse quietos y esperando a que las cosas se den por sí mismas.
nosotros tenemos la responsabilidad de participar en la obra en este momento. Y esa es otra razón por la cual nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios estamos invirtiendo tiempo y recursos para alcanzar a la mayor cantidad de gentiles que podamos. Y eso incluye a gentiles empobrecidos. Y bueno, Dios necesita reclutar y Él tiene su propósito porque los gentiles que se conviertan en esta era ayudarán a las decenas de miles de millones de gentiles que les seguirán en la segunda era. Disculpe, la era que sigue después cuando Jesucristo regresa. Y el total es que Dios tiene un plan para todos, tanto los israelitas como los gentiles. Ahora, quiero ser claro que no salimos a buscar el crecimiento de los gentiles. Lo que hicimos fue publicar en sitios de web, poner artículos, literatura en diferentes lenguajes y sermones. Y estos mensajes han llegado a todo el mundo. Y personas de diferentes partes empezaron a comunicarse con nosotros. Desde ese entonces estamos o tenemos presencia en la radio en África y en la televisión nacional de África en Guyana y también en la radio de onda corta en el norte de África. E inclusive estamos en la AM, en la radio de AM de Europa, al igual que en América del Norte y partes de Asia. Y bueno, obviamente tenemos diferentes páginas en varios idiomas. Les recuerdo que en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, Pablo dijo que debemos seguirlo a él, así como él imitaba a Cristo. Y vemos que en Romanos 15, verso 6, vemos que él se esforzaba para ser ministro de Jesucristo para los gentiles. Y en Romanos 16, verso 4, él elogió a las iglesias de los gentiles. Y la continuación de la Iglesia de Dios, además de dar testimonio a los gentiles, está logrando convertir a gentiles en todas partes del planeta. Y es que Dios nos ha abierto una puerta para alcanzar a los gentiles. Y hago referencia a Hechos capítulo 14, verso 27. Ahora, brevemente quiero hablar de Apocalipsis 3, verso 7. Si conoces o estás familiarizado con nuestras doctrinas, nosotros afirmamos que nos encontramos en la era de la Odisea. Es decir, la gran mayoría de los verdaderos cristianos tienen el espíritu de la Odisea. Pero de todas maneras hay los que también tienen el espíritu de Filadelfia. Y argumentamos que dentro de la iglesia, la continuación de la iglesia de Dios es donde se consigue la gran mayoría o concentración de miembros con este tipo de actitud. Ahora, hablando de nuevo del verso 3, capítulo 3, verso 7, noten que Dios le abre la puerta a los de Filadelfia. Si tú te identificas como uno de estos, nota que Dios tiene la puerta abierta. Así que no te puedes quedar con las manos cruzadas. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad y voy a decir honor, que Dios nos haya permitido en nuestra medida poder trabajar en la obra que va a llevar a completar el número de gentiles que se necesita antes que Jesucristo regrese, de acuerdo a Romanos 11:25. También quiero ser claro que el hecho de que Dios quiera que hagamos cierta obra no quiere decir que va a ser fácil o inclusive que no vaya a haber oposición. Y es que al fin y al cabo sabemos que los cristianos, ellos van a recibir pruebas y hay que tener fe para no rebelarse en esos momentos. Hasta aquí este corto mensaje y gracias por su tiempo.